Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, así que vamos a iniciar con una nueva clase de inglés, ¿sí? Hoy vamos a ver el this, das, des y dos con formas negativa e interrogativa, ¿sí? La vez pasada ya lo vimos, pero de forma afirmativa, ¿sí? Y vamos a ver qué son de nuevo, ¿sí? Estos son pronombres demostrativos que usamos para señalar a objetos, personas o cosas dependiendo de su distancia y si son singulares o plurales, ¿sí? Vamos a ir viendo eso, ya lo vimos la clase pasada, sin embargo, lo he puesto de nuevo en esta clase para poder volver a recordar, ¿sí? Tenemos el pronombre, this, das, des y dos, el uso y el ejemplo, ¿sí? This, singular, para algo que está cerca, for example, this is a pen, ese es un bolígrafo. Ya vimos estos ejemplos la clase pasada, con that, singular, ¿sí? Hagamos un poquito de zoom para ver más de cerca. That tenemos en el singular, pero para objetos que están lejos. That is a car, eso es un auto. This, plural, cerca. These are my books, esos son mis libros. Y dos, plural, lejos. Those are her shoes, ¿sí? Esos son sus zapatos. Ahora vamos a ver con la forma negativa y qué nos dice, ¿sí? Vamos a ver la forma negativa, pero con el verbo to be. Para negar simplemente añadimos not después del verbo to be. En la estructura, verbo to be más el this, that, this o el dos y ahí sería ya el complemento, ¿sí? Tenemos pronombre this is not my phone, este no es mi teléfono. Tenemos that is not her car, este no es, es su auto. These are not your books, esos no son tus libros, perdón. Those are not their chairs, esos no son sus sillas, ¿sí? Tenemos la estructura, no es algo complicado, chicos, ¿sí? Tenemos el verbo to be, tenemos el this, das, des, dos y el complemento. En este verbo to be nosotros vamos a agregarle el pronombre y después vamos a añadirle el not después del verbo to be, ¿sí? Es decir, agregamos el pronombre, después ponemos el verbo to be y después agregamos el not, ¿sí? Y luego ya el complemento, ¿sí? Y tenemos también con la forma interrogativa con to be, ¿sí? Para hacer preguntas cambiamos el orden, el verbo to be va primero, ustedes ya lo saben, ¿sí? Tenemos this, that, this y dos, y aquí tenemos el ejemplo. Is this your book? Is that her car? Are these your shoes? Are there in your case? Ese es su libro, ese es su auto, son sus zapatos, esas son sus llaves, ¿sí? Ustedes ya saben que el verbo to be siempre va al inicio cuando se trata de interrogantes, ¿sí? Luego vamos a agregar el pronombre. Después va el pronombre, ¿sí? Y vamos a ver el uso con palabras con W y H, ¿sí? Cambiemos los pronombres demostrativos con palabras con W y H para hacer preguntas más específicas. Por ejemplo, tenemos what is this, ¿qué es esto? Who is that? ¿Quién es ese? Where are these from? ¿De dónde son estos? Whose are those? ¿De quiénes son esos? O esos, ¿sí? No olvidemos, ¿sí? Vamos a agregar primero para hacer la pregunta, ¿sí? Vamos a agregar quién, eh, qué, de quiénes son, de dónde son, ¿sí? El what, el who, el her y el whose. ¿Qué es esto? ¿Quién es ese? ¿De dónde son? ¿De quiénes son esos? ¿Sí? Luego vamos a agregar el verbo to be y al final vamos a agregar el this, el das, el des y el dos y si es que se requiere del complemento, ¿sí? También tenemos se me trabó un rato. Put, your place, el rest, admire, rejuvenate, el want, tenemos appraise, exercise, tenemos gaze y reflect. ¿Sí? Para completar las oraciones con what, ¿sí? Tenemos un momentito que se aclare de nuevo, se puso aula virtual, tenemos oraciones y en esas oraciones nosotros vamos a ver qué es lo que nos va a nosotros a favorecer, si es did, si es that, si es de o dos, ¿sí? Con formas negativas, ¿sí? Entonces, la estructura, ya vimos la estructura, vimos tres diferentes para hacer el negativo con G y H, que es con W y H, que ya las habíamos visto, ¿sí? Voy a dejar de compartir pantalla y hasta aquí sería todo por la clase de hoy, chicos. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho y que tengan una linda tarde.